La contestación de la demanda es la manifestación escrita que hace el demandado respecto de las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda y con ella se fija la posición del accionado. Esto es cuando se fijan los términos de la controversia, ya sea que se acepten los hechos y las pretensiones, se oponga, proponga excepciones o una demanda de reconvención. Para mejor comprensión del tema, me permito dar a conocer lo dispuesto en el artículo 151, 152 y 153 del COGEP. El artículo 151 nos habla de la forma y contenido de la contestación. La contestación a la demanda debe ser presentada por escrito y cumplirá los requisitos formales previstos para la demanda. La parte demandada deberá emitir en forma expresa las pretensiones de la parte actora, la verdad de los hechos alegados, la realidad de la prueba documental que se haya acompañado con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. Deberá deducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte actora, con excepción de su fundamento fáctico. Las excepciones podrán reformarse hasta antes de cuando la o el juzgador dicte providencia convocando a la audiencia preliminar o única. Si se presenta una reforma de excepciones, se notificará con estas a la parte actora y se le concederá un término de 10 días para anunciar prueba nueva. En materia de niñez y adolescencia, ese término será de 5 días. En el término de 3 días de calificada la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de 10 días podrá anunciar una nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. En materia de niñez y adolescencia, en el término de 1 día de calificada la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de 3 días podrá anunciar una nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. El artículo 152 anuncia en la prueba de la contestación que nos menciona que la parte demandada, al contestar la demanda, deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar la contradicción, precisando toda la información que sea necesaria para su actuación. A este efecto, se acompañará la nómina de testigos indicando los hechos sobre los cuales deberá declarar y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales cuales como la inspección judicial, exhibición, los informes de peritos y otros similares. Si en caso no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido indicando con precisión el lugar en la que se encuentren y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación en el proceso. El artículo 153, excepciones previas, nos dice que solo se podrán plantear como excepciones previas a la incompetencia del o el juzgador, la incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante, la falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litis consorcio, el error de forma de proponer la demanda o inadecuación del procedimiento, indebida acumulación de pretensiones, la litispendencia, la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, la transición y por último la existencia de convenio, compromiso arbitrario o convenio de mediación. Para analizar la postura de la doctrina acerca de la contestación de la demanda, analizaremos brevemente la definición de varios autores. El maestro Gossaini especifica que los principios de bilateralidad y contradicción están presentes en la contestación de la demanda. Ambos tienen raigambre constitucional, debido a que ambos están en la Constitución. Esto quiere decir que el juez en los procesos contradictorios debe velar por el derecho de oír a la parte contraria a quien se dirige la pretensión. Y tomando esto en cuenta, también el tratadista Monroy Galvez dice que este derecho de contradicción tiene las mismas características del de acción, es decir, es subjetivo, público, abstracto y autónomo. ¿Qué permite un sujeto de derecho? Exigir al Estado total tutela de jurisdicción para defenderse. También la doctrina señala que se entiende por contestación de la demanda el acto de postulación del demandado por el que se reconoce o se niegan los hechos de la demanda, tomando en cuenta el artículo 151 y 152 del COGEP. La exigencia también es ofrecer la oportunidad de escuchar a la contraparte su momento de defenderse mediante pruebas que prueben sus derechos. En conclusión, la contestación a la demanda, según la doctrina, es la de mostrar positivamente al tribunal qué es lo que tiene que decidir, puesto que la decisión del asunto controvertido comprende el fallo de todas las acciones presentadas en primera instancia en la demanda. La jurisprudencia. Dentro de lo que concierne la contestación de la demanda, en un ejemplo práctico, previa demanda se realiza la contestación. A continuación se presenta un ejemplo de una demanda laboral por despido intempestivo y por estas razones obvias
La contestación se encuentra en dichos parámetros. En primer lugar, encontramos el pronunciamiento sobre las pretensiones de la parte actora. Para resumir, aquí el demandado rechaza la demanda aludiendo temeridad y mala fe en la parte actora. Además, se menciona que la relación laboral terminó por parte del demandante de una forma libre y voluntaria sin fuerza alguna. Como segundo punto, se encuentra lo que es el anuncio de pruebas, detallado en 10 puntos. Entre ellos se encuentra la prueba testimonial, un informe grafológico realizado a la firma que se encuentra en la renuncia del demandante, roles de pago y actas de finiquito, entre otras. En cuanto a la petición que se realiza en la última parte, se expresa por parte del demandado que la demanda sea rechazada debido a que es improcedente y además sea la parte actora quien cancele las costas procesales y honorarios correspondientes. Ahora bien, la contestación a la demanda puede ser en sentido negativo o positivo. Negativo cuando se niegan los hechos, como en el ejemplo presentado, y positivo cuando se aceptan los hechos que se alega en la demanda. Es importante contestar la demanda, ya que esto permite poner a conocimiento del juez la posición que el demandado tiene respecto a la pretensión, ya sea que se oponga a ella o no. Hay que recordar también que contestar a la demanda es un derecho procesal del demandado. En el artículo 148 del Código Orgánico General de Procesos, en el último inciso, menciona que la o el juzgador cuidará que la o el demandado puede ejercer su derecho de contradicción y prueba. La demanda, junto con la contestación, forman la cuestión controvertida, el asunto que deberá resolver el juez, siempre apegado a la ley. Contestación de la demanda, la misma que podemos encontrar dentro del capítulo 2 del Código Orgánico General de Procesos en el artículo 151. Las concordancias con respecto a este artículo son el artículo 193 y el artículo 195 del Código Orgánico General de Procesos. El artículo 193 nos habla sobre la prueba documental. Es decir, es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Se podrá desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido. El artículo 195 del mismo cuerpo legal nos habla acerca de la eficacia de la prueba documental. Para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas hagan prueba, es necesario, primero, que no estén defectuosos ni diminutos, con excepción de lo dispuesto en este código sobre los documentos defectuosos. Segundo, que no estén alterados en una parte esencial, de modo que puedan arguirse falsedad. Y finalmente, que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto que con tales documentos se intente probar. A continuación, les voy a presentar un modelo de contestación de demanda para explicarlo de mejor manera. El presente caso es una contestación de una demanda de alimentos presentada por el señor Edwin Paul Chiluisa Gómez hacia la señora Lady Yomaira Alarcón. Esta contestación de la demanda se realiza en base al artículo 151 del Código Orgánico General de Procesos, los cuales deberán reunir en lo aplicable los requisitos del artículo 142 del mismo cuerpo legal. Para iniciar con la contestación de la demanda, se deberá completar y colocar primero la designación del juez ante quien se propone. En este caso, la jueza es la doctora Amparo Piercuezán. Seguido de esto, se colocan los nombres y apellidos y más generales de ley del demandado. En este caso, encontramos el nombre del demandado, su cédula de ciudadanía, encontramos su edad, su profesión, su ocupación y el domicilio en el cual él mismo vive. Al contestar la demanda, el demandado podrá allanar, controvertir y reconvertir a la parte actora. Esto en el caso de que el demandado no esté de acuerdo con algún parámetro establecido y presentado por la parte actora. Deberá pronunciarse acerca de todas las pretensiones de la parte actora, la veracidad de los hechos alegados en la demanda también. Seguido de esto, sobre la autenticidad de la prueba, debe reunir todos los requisitos previstos en el COGEP en relación a la prueba. Estos deben ser útiles, pertinentes y conducentes. Sobre el señalamiento de secciones previas, el anuncio de pruebas y las notificaciones. En el anuncio de pruebas se debe añadir la prueba documental, testimonial y pericial de ser el caso. En el presente caso, las pruebas solo son testimoniales y documentales, porque se presenta copia de cédula del demandado y él mismo va a presentar declaración de parte. Y finalmente, las notificaciones, se agrega el correo del abogado defensor para recibir las mismas notificaciones del caso y las firmas del demandado
y de su abogado defensor.